¿Cómo usar las preposiciones in, on y by con medios de transporte? 5 cosas a tener en cuenta y hay una en especial que no se suele mencionar. Primero, si en el medio de transporte hay un pasillo por el que podemos pasar caminando de la parte delantera a la trasera, usamos on. Piensa en un tren, hay un pasillo, así que usamos on the train. ¿Y qué me dices de un avión? ¿Hay pasillo? Sí, así que on the plane. Probamos con un autobús. Se abren las puertas, subes y hay un pasillo, así que on the bus. Segundo, si en el medio de transporte no hay un pasillo por el que pasar caminando, usamos in. En un coche no hay un pasillo, usamos in a car. ¿Y en una limusina? Aunque es un vehículo más alargado, no se puede pasar de la parte frontal a la parte trasera caminando, no hay un pasillo, así que también usamos in a limousine. Tercero, si es un medio de transporte en el que vamos montados encima, con las piernas normalmente como a los lados, usamos también on. En una bicicleta vas montado encima y con las piernas un poco a los lados para los pedales. Usamos on my bicycle. Una moto sería lo mismo, o un caballo, un camello. Usamos on. Cuarto, si entre la preposición en español y el medio de transporte no hay ninguna otra palabra, entonces usamos by. Es decir, que en mi coche es in my car, porque no hay pasillo y porque tenemos la palabra me. Pero si digo en coche, sería by car. Quinto, y esto es algo que se suele pasar por alto, pero también es importante saberlo, y es que decimos, por ejemplo, on the bus, pero también podría decir in the bus en contextos específicos. También pasaría lo mismo con en el avión y con otros medios de transporte en los que haya pasillo. Ahora bien, ¿cuándo? Si estamos hablando del medio de transporte en el sentido de su función, es decir, el desplazamiento, usamos on, pero si no estamos hablando de su función, podemos usar in. Te pongo un ejemplo para que se entienda esto mejor. Imagínate que te vas de excursión en autobús, llegáis a un sitio y paráis para comer, para descansar o para visitar algo, da igual. El autobús está parado y no se va a mover. En un momento dado dices que te quieres ir al autobús para descansar. Dices, por ejemplo, me voy, estaré en el autobús. En inglés sería I'll be in the bus. Luego a lo mejor una persona pregunta dónde estás y otra persona dice, está en el autobús. Sería he's in the bus. Podemos usar in porque ahora lo estamos considerando como un habitáculo y no como un medio de transporte porque sabemos que no nos vamos a ir todavía. No es como si estuviésemos dentro esperando a marcharnos. En mi opinión, las preposiciones es de lo más difícil a la hora de intentar dominar una lengua. Por eso te dejo esta lista con vídeos donde explico preposiciones como to, for, since, in, on, at y muchas más. Yo me despido. Chao, chao.